220 días de pandemia en la Argentina, todos estos casos que vos estás dando a conocer con exactitud de cada una de las provincias, casos que no cesan, que no bajan, el gobierno que sigue tomando también prioridades y tomando decisiones. Y en este contexto vamos a dar a conocer, ya lo hemos hecho en otras oportunidades también, porque lo hacen este sondeo de opinión desde la consultora Clivages todos los meses, para conocer cuál es el rol de la oposición, la imagen del gobierno, las decisiones que está tomando, la coyuntura. Es muy interesante los resultados para analizarlos, ¿no? Juan Pablo Schianello es politólogo y consultor de Clivages Consultora. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos nuevamente. Bueno, el coronavirus en la Argentina, los casos suben. ¿Cuáles son las prioridades que tiene hoy por hoy el gobierno en esta nueva etapa que la anunció hace muy poco con 8 provincias allí bien marcadas, pero una nueva etapa de la pandemia? Bueno, nuevamente nosotros volvimos a indagar como del principio de la cuarentena, o de la pandemia, mejor dicho. Sí. Ya llevamos el 7º mes consecutivo que venimos indagando, y en este mes las prioridades económicas han ido avanzando por sobre las prioridades de salud. Obviamente, a medida que avanzando la pandemia, las prioridades económicas han hecho estrago, ¿no?, en la economía argentina, que ya venía bastante deteriorada, y hoy la inflación, la pobreza y la desocupación son los principales temas que tienen en vilo a los argentinos. Bueno, contanos, Juan Pablo, más detalles de este sondeo y algunos resultados de los principales, los que más te llamaron la atención de esta investigación que realizaron. Siempre indagar la imagen presidencial me parece que es algo muy importante, ¿no? Y en este sondeo, por 5º mes consecutivo, notamos una baja en la imagen de Alberto Fernández, aunque mantiene un nivel de aceptación bastante alto, un 53% de imagen positiva, datos muy parecidos a los que tenía a principio del inicio de la pandemia, y hoy, por 5º mes consecutivo, como te decía recién, está bajando este mes 5 puntos, lo que empieza a preocupar, ¿no?, en el entorno del presidente, y se da principalmente por 4 o 5 motivos. Primero, por el aumento de casos de COVID-19, que ya dejó de ser un problema del área metropolitana de Buenos Aires y empezó a ser un problema nacional, ¿no?, un problema federal, en el cual las provincias empiezan a estar cada día más complicadas. Por lo que te decía, por los problemas económicos, por aquellos problemas heredados, y también por los problemas que el gobierno no pudo resolver, por errores políticos y errores de gestión, por la falta de un rumbo claro o de un plan de gobierno que esté establecido y que sea tomado por los mercados como por los ciudadanos, y también por el avance opositor, ¿no?, tanto el avance mediático como el avance de los principales protagonistas, como son Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta al lado de la oposición, han hecho que se a bajar estos puntos. Aunque, como te digo, mantiene un valor bastante alto todavía. ¿Y qué pasa con la imagen de Mauricio Macri? Ahí la estamos observando, la estamos viendo. ¿Ha tenido movimientos? Sí, nosotros hemos evaluado la imagen de Mauricio Macri por estar presente en los últimos días en la agenda mediática principalmente. Mauricio Macri cuenta con una imagen positiva de 20%, pero una imagen negativa cercana casi al 10%, lo que complicaría sus chances de algún tipo de presentación o candidatura para el año siguiente. Juan Pablo, frente a la eterna discusión economía versus salud, que sigue todavía dando tanto que hablar, ¿qué preguntaron sobre eso y qué respondió la gente? Bueno, este mes todavía la gente considera que hay que priorizar la salud, ¿no? Un 60% de los argentinos nos dice que el gobierno debe priorizar la salud sobre la economía, pero la gran diferencia que encontramos este mes respecto a los meses anteriores es que continúa aumentando lo que pide la gente, que el gobierno priorice la economía y ya no tanto la salud, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el avance de la pandemia, ya se conocen los resultados y qué provoca la pandemia en las personas, no lo que provoca la enfermedad, pero se empieza a ver también el deterioro económico que va sufriendo el gobierno mes a mes. Entonces ahí vemos que por más que la gente pida priorizar la salud, cada vez más gente pide priorizar la economía. Sí, es cierto, hay un crecimiento y parece, aún gente que dice, bueno, sí, es prioritario la salud, en cuanto se cierra un poco la economía, dice, bueno, no, pero así no se puede.
pero es como un callejón sin salida, Juan Pablo, porque muchos de esos cuidados de salud tienen que ver justamente con empezar a cerrar algunas actividades, porque está muy claro y muy demostrado que lo que es el movimiento de gente es lo que hace crecer el virus, ni más ni menos. Entonces allí se da como una contradicción también hasta para los propios que están eligiendo entre salud y economía, ¿no? Sí, muy difícil para los decisores de política pública hoy decidir, ¿no? Entre priorizar la salud y priorizar la economía, por esto que decís vos, porque a medida que va avanzando la pandemia, empieza un problema económico, ese problema económico te exige abrir nuevas actividades, y a medida que vos vas abriendo nuevas actividades, al haber más movimiento, va a haber más contagios. Sí. Entonces el gobierno, una dicotomía, si abrir, el gobierno nacional no solo, ¿no? El gobierno nacional y los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, que le han dado muchísima autoridad en este manejo de la pandemia. No se ha quedado el gobierno nacional solo con el manejo de la pandemia, sino que lo ha trasladado a los gobiernos subnacionales y a los gobiernos municipales. Y ahí, bueno, se encuentran con esta dicotomía. A medida que van abriendo más actividades, se encuentran con más contagios. Y tampoco hay actividades que no se pueden volver a frenar, especialmente las actividades industriales. No, claro. Juan, ¿sigue siendo la mayor preocupación de los argentinos en este momento el desempleo, la economía o la cuestión sanitaria ya también juega un papel importante? Sí, como principal, cuando vos indagás por punto por punto, la saturación del sistema de salud, que no se sature el sistema de salud, sigue siendo la principal preocupación. Pero cuando la agrupás por problemáticas, tanto económicas como sanitarias, las problemáticas económicas han superado a las sanitarias, algo que no se veía al principio de la pandemia. Claro. Juan Pablo, te pregunto por una situación política de lectura. Ustedes tienen una amplia trayectoria en consultora. Esta baja de 5 meses consecutiva, más allá de una imagen alta del presidente, ¿con qué se detiene? ¿Con un acto político? ¿Con una acción? ¿Es un proceso? Sí, con un conjunto de acciones políticas. No, el gobierno debe atacar las principales problemáticas con acciones firmes y acciones convincentes, porque tiene que convencer no tanto a la población, sino también a los mercados en la parte económica y también a aquellos ciudadanos que empiezan a tener cierta desconfianza con algunas políticas del gobierno. Hay muchas marchas y contramarchas que han provocado este deterioro, que ha empezado con el caso Vicentín, si vos lo recordás. En ese momento Alberto Fernández tenía una imagen superior al 80%. Todos ahí reclamábamos políticas de Estado y este amplio consenso, ¿no? Algo muy parecido a la carta que publicó la vicepresidenta el fin de semana, ¿no? Un amplio consenso, y me parece que ese era el momento. Hoy el gobierno está en baja y la oposición obviamente que eso lo aprovecha y trata de posicionarse nuevamente luego de perder una elección hace un año atrás, para la próxima elección que viene dentro de un año, ¿no? En la política muchas veces el tiempo es oro, así que la oposición se está reagrupando, no se ha desarmado, a diferencia de lo que pasó con lo que era el kirchnerismo en 2015. Entonces ahí, en ese agrupamiento, la oposición todavía está muy fuerte y el gobierno no supo aprovechar ese momento de gloria, podríamos decir, en el principio de la pandemia, donde podía generar consensos para activar las políticas públicas que el gobierno quisiese. Hoy el consenso tiene que ser un poco más amplio y va a tener que negociar ciertas políticas que va a poder hacer y otras que no. Juan, bueno, la pregunta del millón, ¿qué va a pasar después de que termine esto? ¿Qué va a pasar en el 2021? Expectativas económicas, ¿qué te respondieron? Bueno, como expectativas económicas, el 51% de la población considera que la economía mejorará bastante o poco, pero al menos mejorará para el próximo año. Una situación que es bastante compleja, ¿no? Pensar que la economía todavía podía empeorar mucho más luego de la caída del PBI que sufre la Argentina este año, el aumento de la pobreza y el aumento de la desocupación. Ahí veremos, ¿no? qué es lo que pasa, pero las expectativas de la gente todavía se mantienen bastante altas y las esperanzas de que el gobierno pueda solucionar los problemas económicos. Tiene que ver mucho con esto que es el inicio del gobierno y es el periodo en el cual se puede hacer el periodo de luna de miel que todavía el gobierno tiene.
Juan Pablo, muchísimas gracias por el contacto como siempre por Telediario Federal y por exponer estos resultados de la consultora, muy interesantes por cierto. Un abrazo. No, a ustedes, muchísimas gracias, un saludo muy grande. Hasta luego.